Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los sistemas digitales, pero vamos a ver qué ocurre con la cantidad de combinaciones que nosotros tenemos disponibles, porque dada una cantidad de dígitos en un sistema determinado, ¿cierto? Nosotros vamos a poder representar una cantidad finita de combinaciones diferentes. Obviamente, a mayor cantidad de dígitos, como podemos suponer, vamos a tener mayor cantidad de combinaciones. Y luego de eso, vamos a ver qué pasa con los números con signo, porque hasta ahora hemos trabajado con números enteros, ¿cierto? En decimal, hexa, octal, ¿sí? Hexadecimal también. Hemos hecho conversiones en todos los sentidos. Hemos trabajado también con números con parte fraccionaria, que fue lo último que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Que debería haber sido, en este caso, fuera del viernes. Y ahora vamos a ver qué pasa con números con signo, ¿ya? Porque de alguna forma hay que representarlos, ¿cierto? Así que vamos a ir directamente a ello. Directamente a ello. Nueva, ¿no? Vamos a ponerle 89, 79. Ahí. Vamos a partir entonces revisando lo que les estaba comentando, ¿cierto? Respecto a la cantidad de combinaciones disponibles. Esta sería la clase 4, ¿cierto? Sí, profe. Sí, porque de hecho estábamos revisando la clase 3, justo antes de comenzar. Ya. Y estamos a jueves 27. Jueves 27 del 8 del 2020. Yo lo digo como para convencerme y acordarme, porque como que las fechas a veces... Especialmente ahora con este tema de que estamos en la casa, ¿cierto? Como que pasan los días, así. Y cuesta como, no sé, como seguirlo, ¿no? Por algún motivo, al menos así me ocurre a mí. Ya, dijimos que era, ya no hay buenos días, oh, qué triste, sí. Ya, entonces íbamos a ver, ¿cierto? La cantidad de combinaciones. Combinaciones disponibles. Disponibles en un sistema, ¿cierto? Para n dígitos. O un sistema con n dígitos, yo creo que ahí se queda mucho mejor. Un sistema con n dígitos. Voy a poner el n con este color. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero específicamente a lo que vamos a ver nosotros, por ejemplo, en binario, en hexa, y especialmente nosotros nos vamos a centrar en binario, que de hecho es donde vamos a realizar operaciones y todo eso. Ahí tenemos lo siguiente. Ya. Combinaciones disponibles en un sistema con n dígitos. ¿Ya? Entonces, en un sistema cualquiera de los que nosotros hemos estado revisando, podríamos nosotros obtener lo siguiente. La cantidad de combinaciones que se puede representar, la cantidad de combinaciones que se puede representar en un sistema de base, vamos a ponerle base M, representar en un sistema de base M, y lo vamos a poner en este color. Y n dígitos es la siguiente. Le vamos a ponerle es simplemente. Sería entonces el número de combinaciones va a ser igual a simplemente m elevado a n. Vamos a ver un ejemplo respecto a esto, ¿ya? Ejemplo para los números binarios, que es lo que les comento que nosotros más vamos a trabajar. Ejemplo. ¿Cuántas combinaciones diferentes tenemos
combinaciones diferentes tenemos en binario. En binario, usando, por ejemplo, 8 bits. 8 bits. Y por si acaso, aprovecho de comentar a qué se refieren los bits, qué significa, porque yo aquí estaba hablando de dígitos, ¿cierto? Y ahora saqué los bits. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿son dígitos, son bits? Y en realidad un bit es simplemente esto, miren. Bit sería un binary digit. O sea, dígitos en este sistema que es el binario. De hecho, no en español, sino que es en inglés, ¿cierto? Ahí. Binary digit. Eso es lo que significa. ¿Ya? Por eso es que en ocasiones yo para binario me voy a referir como bits, ¿cierto? Y para los demás sistemas voy a hablar de dígitos simplemente. ¿Ya? Binary digit. Y también, como un pequeño adicional, ¿cierto? Un byte van a ser 8 bits. Un conjunto de 8. Ya, entonces, ¿cuántas que le puse? Combinaciones, lo voy a poner al menos un poquito mejor ya. Al menos que se vea que lo abrevié de alguna manera. Combinaciones diferentes, vamos a tener que va a ser simplemente aplicar lo que tenemos ahí, ¿cierto? Serían, por tanto, el número de combinaciones igual a la base del sistema, que para nuestro caso, ¿cierto? Como estamos trabajando en binario, sería 2, y el número de bits, o en este caso de dígitos, ¿cierto? ¿Sí? Sería 8, simplemente. ¿Tendríamos cuántas combinaciones diferentes? 2 elevado a 5 es 32, ¿sí? 2 elevado a 6, ¿sí? 256. Efectivamente. 256 combinaciones diferentes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, partiéramos, supongamos desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vamos a partir de 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Seguimos avanzando hasta llegar, por ejemplo, al 0, 0, 1, nos saltamos un montón y llegamos acá al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esas serían 256 combinaciones diferentes. ¿Ya? O sea, de hecho llegaríamos desde el 0 hasta el 255. Lo pueden comprobar. ¿Ya? Y aprovechando eso, les voy a mostrar algo, miren, que creo que no lo habíamos visto hasta ahora, pero es una manera muy rápida de convertir números binarios muy grandes a decimal. ¿Cómo sería? Esto se basa en una conversión previa o intermedia, que a veces se hace implícita, ¿cierto?, a hexa. ¿Cómo así? Si yo quisiera convertir a hexa, yo haría esto, ¿cierto? Agruparía de 4, según lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Aquí tendría un F, acá tendría otro F, porque eso representa el 15, ¿cierto? Recuerden que este aportaría 1, ese aportaría 2, ese 4 y ese 8. Al sumarlos nos da 15, ¿cierto? Lo cual en hexa representamos con una F. ¿Ya? Así que tendríamos el FF en hexa. ¿Qué haríamos entonces nosotros? Simplemente multiplicaríamos para obtener en este caso el decimal 15 por 16 elevado a 1, ¿cierto? Que sería el exponente que tenemos acá, más 15 por 16 elevado a 0. Claramente eso, ¿cuánto nos daría? Nos daría, ¿cierto? 15 por 16 más 15. 255. 255, ¿cierto? Y recuerden que aquí pueden usar la calculadora, así que no se preocupen. ¿Sí? Se puede usar la calculadora y lo calculamos. Eso mismo que acabamos de hacer, lo podemos aplicar sin siquiera pasar por hexa. O sea, yo podría decir, mira, tengo por ejemplo el 1101, 1100 y hacer inmediatamente la conversión. Profe, ¿Sí? Dime. ¿puede explicar el ejemplo anterior de nuevo? Que me perdí un poco con el 15. Ah, ya, tú te refieres a esto de acá. Sí, Ya. Lo que pasa, lo que tenemos en este caso es que hay un número binario que nosotros queremos comprobar, porque yo les estoy diciendo que es 255, ¿cierto? Pero queremos comprobar si efectivamente en decimal esto es 255. Tenemos al menos dos opciones, al menos, ¿cierto? Una es darle el peso a cada uno, ¿cierto? Y ahí yo partiría, por ejemplo, diciendo 1 por 2 elevado a 0, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2, ¿cierto? Hasta llegar al último y obtendría el valor, como lo hicimos al principio del curso. La otra forma es hacer un paso previo o intermedio, en realidad para ser más preciso, ¿cierto?, a hexa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente convertimos, ¿cierto?, cada una de estas combinaciones. Ese número que está ahí, yo sé que
en binario, ¿cierto? Que lo tenemos acá. Si esto yo lo pasara, por ejemplo, a decimal, ¿sí? ¿Qué número sería? Sería este aportaría un 1, este aportaría un 2, este aportaría un 4. ¿Se acuerdan de esto? Y este aportaría un 8. ¿Ya? ¿Qué número sería en decimal? Sería precisamente un 15, ¿cierto? Tenemos ahí el 12 más el 3, ¿cierto? Nos daría finalmente el 15. ¿Ya? Recuerden que lo que estoy haciendo es simplemente asignarle el valor que le corresponde, por ejemplo, al 1 según la ubicación en que se encuentra. Es exactamente lo mismo que hacer lo que yo les comentaba, ¿cierto?, al principio del curso, donde nosotros, por ejemplo, decimos el 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde, que en este caso sería 3, 2, 1, 0, ¿cierto? Sería por 3, más 1, ¿cierto? El 1 que está ahí, por el 2, elevado a 2, ¿cierto? Que sería, en este caso, el exponente que le corresponde según la posición, más 1, ese que está ahí, ¿cierto? Por la base del sistema, elevado al exponente, que sería 1, y más, finalmente, ese 1, por la base del sistema, elevado al exponente. Y lo que estamos haciendo en este caso es simplemente convertir de forma tal que nosotros decimos, ya mira, un 1 ahí pesa por cuánto. Como está en esa posición, va a tener un peso que va a corresponder a 8. Siempre que hay un 1 en esa posición, va a aportar un 8 a nuestro resultado del número, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo tuviera un 1 en esta posición, que es la que tengo ahí, ¿cierto? Él aportaría ¿cuánto? Aportaría 4. ¿Ya? Si no está, obviamente no aporta los 4, lógicamente. Así que aparece un 0. Acá tendríamos, ¿cierto?, que un 1 en esa posición, que es la de acá, va a aportar siempre un 2, ¿cierto? Y obviamente, ese 1 va a aportar, en definitiva, solamente 1. Entonces, ¿yo cómo puedo convertir? Puedo convertir rápidamente a decimal, por ejemplo, simplemente sumando esos pesos, directamente. De forma tal que si tuviéramos, por ejemplo, supongamos, 1, 0, 0, 1, yo digo, ya, si esto está en binario, entonces yo voy a decir, este 1 de acá tiene un aporte de 1, ¿cierto? Porque es lo que le corresponde, porque finalmente el que haría multiplicado por 2 elevado a 0. ¿Ya? Este 1 de acá aportaría ¿cuánto? Aportaría 8. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando hagamos el desarrollo, él va a quedar multiplicado por 2 elevado a 3, porque está en esa posición. Así que podríamos rápidamente decir, ya, sería 8 más 1, 9 en decimal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias, profe. De nada, muy bien. Ya, entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para convertir rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, a decimal, y nosotros sabemos que si en decimal esto de acá es un 15, en hexa debería ser F, ¿cierto? Porque recuerden que hexa partía, ¿cierto?, del 0 al 9, y después empezaba la A hasta llegar a la F, si la CH, obviamente, ¿sí? Y este era el 15, ese era el 10, y entre medio seguíamos, ¿cierto?, rellenando los números, ¿ya? Entonces, llegamos, ¿cierto?, a que era una F acá, en este paso intermedio, otra F acá, y por tanto yo podría decir rápidamente que 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? En binario sería igual a FF en hexa. Y después convertiríamos tal como lo hacíamos al comienzo. En la primera clase creo que vimos eso, ¿cierto? ¿Ya? Y llegamos que finalmente 255. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Que en realidad nosotros podríamos hacer la conversión sin escribir esto. La podríamos hacer directo, ¿cierto? Yo podría decir, pero mira, esto de acá yo sé que va a ser una F, esto va a aportar, por ejemplo, un 15. Ahí sí. Esto va a aportar un 15 por 16, porque estoy haciendo la conversión, ¿me entienden? Como sin mencionar que lo pase a hexa. Más otro 15, que va a quedar multiplicado por 1, ¿cierto? Porque estaríamos trabajando en este caso, ¿ya? Y, en definitiva, el número sería ¿cuál? Sería 15 por 16 más 15. Yo voy, tomo mi calculadora normal, que voy a buscar por acá, que no quiere salir porque escribí mal. Ahí, ¿cierto? Tomo mi calculadora normal y yo, por ejemplo, digo así. 15 más 16 más 15. O sea, perdón, 15 por 16 más 15. Y ahí convierto. Y me da 255, ¿cierto? ¿Se entiende esto que acabo de preguntar? Vamos a preguntar por acá para ver si se entiende. Porque ahora vamos a ver la fortaleza. ¿por qué hizo eso? No entendí. ¿Qué cosa? ¿Lo que queda acá? Eso lo del 256 que puso puro 0 y puro 1. ¿Por qué puse eso? Porque lo que escribí acá es lo siguiente. Recuerden que nosotros partimos este problema buscando cuántas combinaciones diferentes tenemos en binario, ¿cierto?
si se usan, que creo que no puse si se usa, usando, sí, usando 8 bits. Para calcularlo, lo que partimos viendo hoy día es que bastaba hacer este cálculo. La base del sistema elevado al número de dígitos, ¿cierto? Entonces hicimos ese cálculo nosotros y nos dio que eran 256 combinaciones diferentes, si tenemos 8 bits en binario. ¿Cuáles son esas 256 combinaciones? Son partir desde, por ejemplo, todos ceros y este 1. Y después seguimos viendo todas las combinaciones hasta llegar eventualmente a la última, que sería esta. Todos unos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les dije yo? Yo les dije, este sería el 0, claramente, y este de acá, el último, sería el 255, ¿ya? Porque iríamos desde 0 a 255 y ahí tendríamos las 256 combinaciones diferentes. Luego queríamos comprobar nosotros que efectivamente esto fuera 255. Una manera es darle el peso a cada uno de los unos que tenemos acá. ¿Sí? 1 por 2 elevado a cada exponente, sumamos hasta que nos va a dar el resultado. Les estaba comentando que esta es una manera rápida, que lo que hacemos es un paso intermedio a hexa. Para eso convertimos, ¿cierto?, esa combinación 1, 1, 1, 1 al decimal, ¿cierto?, si lo queremos ver así, que le corresponde, que sería el 15. ¿Cómo lo hicimos? Yo le decía que lo podríamos hacer de la forma clásica, ¿cierto?, que tenemos acá, que le vamos asignando, ¿cierto?, el peso a cada uno, 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. ¿Sí? Eso es lo que se refiere a cómo yo convertía directamente y obtenía el resultado, que era 15, ¿cierto? Voy a mover esto un poquito. De hecho, lo voy a borrar porque esta es una explicación de cómo se hacía más rápido, ¿cierto? Ahí. Ahí, ¿ya? Esto en definitiva nos daba que ese número que tenemos ahí, ¿cierto? El 1111, si no me equivoco, sería 15 en decimal. ¿Qué sabemos que esto cómo se representa en hexa? Como f en hexa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que hicimos nosotros acá fue convertir directamente a eso, a FF. Por tanto, podemos decir que en definitiva nuestro número, ¿cierto? El 1111111 en binario es igual a FF en hexa. ¿Hasta ahí alguien tiene duda? Porque si alguien tiene duda en eso, entonces tenemos que repasarlo un poco más. Profe, en el caso de que fueran 16 bits, serían 16 espacios de los números binarios, ¿cierto? Claro, si fueran 16 bits, eso quiere decir que tendríamos entonces, lo voy a escribir solamente una vez, ya para que reforcemos lo que le estaba comentando. Por ejemplo, así, partiríamos en ese, ¿ya? Estoy hablando de los dígitos disponibles, ¿cierto? Ahí, y llegaríamos al final hasta ese número, pasando por todas las combinaciones. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Ya. Y otra cosa, profe, el peso del 15 que pone aquí con el F es porque la suma de los binarios en 1 da 15, si no tendría que ser otro número, ¿cierto? Ah, ya. ¿Te refieres a esto de acá, o no? Sí, al 15 más específicamente. Ah, ya. Sí, es por eso. Es por eso por lo que tenemos acá. ¿Ya? Tenemos que 1111 es precisamente 15 en decimal y que en hexa se representa como un 16. ¿Ya? Ya, profe, gracias, se entiende. Muy bien. Y lo que estamos haciendo ahora es lo que yo les comentaba, que es una forma más rápida para poder hacerlo. Por si acaso, si alguien lo encuentra extraño o le parece medio enredado, lo puede omitir y puede convertir siempre así. Se puede convertir de esta manera sin problema, sin ningún inconveniente. Va a ser un poquito más lento, sí, pero si alguien, por ejemplo, quiere hacerlo más rápido, lo puede realizar de esta forma. Puede hacer esto. Puede decir entonces que si esto viene a ser el 15, que en hexa lo represento como una F, ¿cierto? Lo escribo ahí. Esto de acá también viene a ser un 15 en decimal, que en hexa lo represento como una F. Yo podría convertir ahora directamente lo que está acá, ese FF, que está en hexa, ¿cierto?, a decimal, para hacer menos operaciones simplemente, por el hecho de que voy a tener, en definitiva, 15, ¿cierto?, que es lo que representa la F, por la base del sistema, que es 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición, más este otro número que es el F, recuerden que nosotros usábamos el 15, ¿cierto?, que es lo que representa finalmente, por la base del sistema, que es 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición, ¿cierto? Y eso nos daba 255 en decimal. Eso es lo clásico, lo que vimos al principio. Y la forma que yo estoy comentando es simplemente omitir esto. Omitir eso. Es como que nosotros sabemos que lo estamos haciendo, pero no lo escribimos. ¿Para qué? Simplemente para agilizar la conversión. Entonces yo, si tengo este número, en vez de escribir que esto es FF en base 16, yo voy a decir esto. Ah, ya. Yo sé que
esto representa al 15, ¿cierto? Si yo asumo que estoy trabajando ahora en hexa, yo para convertirlo lo multiplicaría por 16. ¿Se fijan que estoy escribiendo esto? Sin pasar por esto, simplemente. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y luego digo, más este número, ¿cierto? Va a ser el 15 por, ¿qué cosa? Que haría multiplicado por 16 elevado a 0. Lo omito, le pongo como, sabemos que es un 1, ¿cierto? Así que de hecho ni siquiera lo pongo. Y diría entonces que el resultado, o en realidad el valor en decimal de este número binario, sería igual a esto. ¿Se fijan? Es como que implícitamente yo convertí a hexa, pero no lo escribí completo. Simplemente escribí lo que está acá, por decirlo así. ¿Para qué me sirve? Simplemente para agilizar. Y como les digo, es totalmente opcional. Entonces así yo diría 15 por 16 más 15. Y eso me va a dar 2,55 en decimal. Otro ejemplo, miren. Miren acá. Supongamos que tengo un número y ahora van a ver el verdadero valor de este método aparentemente enredado, pero en realidad es más rápido. Yo digo, por ejemplo, tengo el 1011, tengo el 1111, tengo, por ejemplo, el 0101 y puedo escribir todos los que yo quiera. El 1100 y ahí el último. Ese es el número. Yo le digo, conviértanlo. ¿Qué haríamos si estuviéramos, por ejemplo, trabajando como siempre, como lo hacíamos al principio? Le daríamos el peso a cada uno que aparece ahí. Y si esto fuera más grande, serían un montón de operaciones más todavía. ¿Qué podemos hacer? Podríamos nosotros decir, pero mira, vamos a hacer una conversión implícita a hexa, de forma tal que esto, ¿qué sería? Eso sería, si nos recordamos, ¿cierto? Sería un 11. ¿Cómo lo sé? Porque recuerden que, dependiendo de dónde están los unos, van a aportar una determinada cantidad. Como tiene un 1 acá, va a aportar 8, ¿cierto? Además tiene otro 1 acá, que va a aportar por 2. Ya tenemos 10, ¿cierto? Está él, y además tiene un 1 ahí. Así que, ¿qué número sería ese? 11, ¿cierto? 8 más 2 más 1 sería un 11. Se fijan que ni siquiera puse el hexa, no. Solamente puse el valor, porque nos saltamos ese paso intermedio. Porque esta sería una forma de hacerlo más rápido. Yo sé que, si es que estuviera convirtiendo en hexa, ¿por qué exponente estaría elevado a la base de hexa? Elevado a 0. Efectivamente, Vanessa, ¿cierto? Entonces yo dejo eso como si fuera multiplicado por 1. Ahí. Después, ¿qué hago? Digo, este número, ¿cuál sería? Nos fijamos en lo mismo que yo escribí acá abajo, ¿cierto? Yo diría acá 8, 4, 2, 1. Bueno, tengo un 1 ahí, tengo un 1 ahí. Por tanto, 8 y 4. Sería un 12 entonces. Se fijan, es una forma más rápida de poder convertirlo. Y mi recomendación es que ustedes al menos traten de manejar los binarios desde el 0 al 15. Si manejan del 0 al 15, estamos súper bien. No requerimos nada más que eso. ¿Ya? Sería efectivamente el 12. Pero si estuviéramos convirtiendo en hexa, porque recuerden que estamos implícitamente convirtiendo a hexa, ¿cierto? Solamente para efectos de hacer menos operaciones. ¿Por qué número quedaría multiplicado? Por 16 elevado a 1, ¿cierto? Por el exponente que le correspondería a esta posición. Ya, ahora sigo, convierto este. Digo, ¿qué número es ese? Bueno, ese número sería ¿cuál? 8, 4, 2, 1. Claramente está ese 1 ahí y ese 1 ahí. Así que ese número sería el 5, ¿cierto? Sería el 5. Pero ahora, si estamos, imagínense, convirtiendo implícitamente a hexa, al momento de convertirlo sería 16 elevado a ¿qué? Recuerden que en esta posición le correspondería un 0, en esta un 1 y en esta un 2. Así que sería 16 elevado a 2. ¿Ya? Y voy a reenviar esto para que me digan si se entiende. ¿Ya? Quedaría así. Sigo. Después yo digo acá, ¿qué número es este? Tal como en el caso anterior, como vimos, ¿cierto? Ese sería el 15. ¿Cómo lo sabemos? Porque en realidad cada uno de los unos va a tener un peso, ¿cierto? Que va a corresponder según donde se encuentre. Como tenemos, ¿cierto? Que en el primer uno vamos a tener que valer 8, el segundo va a valer un 4, el tercero va a valer un 2, y ese último va a valer un 1. Así que en definitiva va a ser un 15, ¿cierto? Pero como estamos implícitamente, como les digo, convirtiendo a hexa, solamente que no lo escribimos, no lo pasamos a hexa, sino que escribimos como el resultado, lo que está acá, ¿cierto? Eso estamos haciendo. ¿Quedaría elevado a cuánto ahora? Quedaría elevado a 3, ¿cierto? Y se fijan que en realidad cada vez que vamos avanzando uno hacia la izquierda, vamos elevando siempre a uno más. Esto, por si acaso, como les digo, es la forma más rápida de poder hacerlo. Y es opcional. Por último, más,
Este sería otro 11, ¿cierto? De hecho, igual que este que está acá. Otro 11, pero ahora sería 11 por 16 elevado a 4. Entonces, si yo quisiera convertir y obtener el valor de este número, yo voy y hago esas operaciones únicamente. Entonces, en definitiva, diría, ese número es el 11 por 16 elevado a 4, más el 15 por 16 elevado a 3, más el 5 por el 16 elevado a 2, 5 por 16 elevado a 2, ahí está el cuadrado, ¿cierto? Y los demás también, sí. Y más 12 por 16. Y por último, más el 11. Y en definitiva, el número era igual a esto. Era igual a, se me perdió el número, era igual a 783,819. 783,819, si no me equivoco, ¿cierto? En decimal. Ese era el número. Pero yo creo que ustedes pueden notar que en realidad si lo hubiéramos convertido dándole el peso a cada uno, ¿cuánto estaríamos sumando? 1 por 2 elevado a un montón de exponentes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 unos, que le estaríamos dando el peso y elevando al exponente que corresponde. Se puede hacer y es totalmente válido, ¿cierto? Esta sería la forma más rápida. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Ya. ¿Sí? Eso por si acaso lo vamos a dejar acá como en una cajita, porque esto, como les digo, es totalmente opcional. Y si me preguntan a mí, es de hecho lo que hago yo. Yo convierto los números así. Los convierto así porque simplemente es la forma más rápida que se puede realizar. Pero al principio es como medio raro porque uno como que, si no lo menciona, parece como que, y bueno, ¿y de dónde estoy sacando esos 16, cierto? Y de hecho, todo esto está en la cajita. Voy a tener que borrar ahí. Muy bien. Eso créanme que para un poco más adelante en el curso nos va a servir un montón cuando empecemos a trabajar con números reales. ¿Ya? Los números reales nosotros vamos a usar otro formato de representación, coma flotante, por ejemplo. Y ahí trabajamos con lo mínimo que vamos a trabajar son 32 bits. Lo mínimo. Podríamos trabajar con 128 si quisiéramos, pero ya es muy excesivo, así que no lo hacemos. ¿Ya? Y ahí usamos estos métodos. Ya, vamos a cerrar esto. Esto es como simplemente una forma más rápida de poder calcular los números. Ahí. Ahí, sí, ya. Y bueno, así en definitiva podríamos, ¿cierto? Nosotros calcular, porque piensen que partimos de esto, ¿cierto? De ver cuáles son las combinaciones diferentes que tenemos disponibles. Vimos que para binario, donde la base del sistema es 2, si tenemos 8 bits, que serían 8 dígitos binarios, ¿cierto? Veríamos que nuestro número más grande, si no consideramos ningún signo ni nada, sino que simplemente los números así, totalmente puros como binarios, sería un 256, ¿cierto? Las combinaciones, perdón. Si fuéramos a ver, en este caso, desde qué número hasta qué número podemos representar, veríamos que podemos representar desde el 0 hasta el 255, pasando por todas las combinaciones. Ahí sí. Vamos a dejarlo un poquito más allá. Pasando por todas las combinaciones. Ahora, ¿qué pasa con los números con signo? Porque supuestamente eso íbamos a ver también hoy día, ¿cierto? Vamos a ver. Porque existen los números con signo, no los podemos omitir. Llegó el momento de ver qué pasa con ellos. Así que, representación de números con signo. De números, y por si acaso vamos a centrarnos específicamente en los binarios, que van a ser con aquellos con los que vamos a operar, ¿ya? Vamos a realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo eso. Números binarios con signo. ¿Qué dice eso? Ahí sí. Con signo. ¿Ya? Y vamos a ver que en definitiva nosotros para poder representar los números binarios con signo vamos a tener a lo menos tres posibilidades, tres opciones. ¿Ya? Vamos a tener lo primero que va a ser signo magnitud, signo y magnitud, ¿ya? Que se va a representar muchas veces así de forma resumida como SM. Vamos a tener también lo que se le llama complemento a 1, complemento a 1. Estos son diferentes opciones de poder representar los números con signo. Y que lo vamos a representar como CA1. Y vamos a tener complemento a 2. ¿Cómo creen que lo vamos a llamar? De forma resumida.
CA2. ¿Ya? Ahí. Estas son las tres formas. Por si acaso, muy importante. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener lo siguiente. Mira. Importante. 1. Vamos a usar un bit para representar el signo. En todos los casos, ¿ya? En los tres métodos o sistemas de representación, vamos a usar un bit para el signo. Se usará el bit de más a la izquierda. Suena como medio extraño, pero vamos a escribirlo así. Para representar el signo. Representar el signo. Suena como, parece presentar, representar. Ahí sí. Ahí quedó mejor. ¿Ya? Para representar el signo. ¿Ya? De forma que, ¿cómo va a caer esto? De forma que el signo va a ser positivo si es que el bit es 0. Vamos a escribir así. Lo voy a escribir al revés mejor ya. Si el bit de signo es 0, el número es positivo. Aquí la clave está 0, el número va a ser positivo. ¿Ya? Y vamos a tener que si es que el bit de signo es 1, el número va a ser negativo. Y eso va a aplicar para todos los casos, ¿ya? Para los tres que tenemos acá, esto aplica. Muy importante, ¿ya? Si el bit de signo es 1, el número es negativo. Es negativo. El número positivo puse. El número es negativo. Ahí. Y vamos a arreglar acá, vamos a ponerle el es positivo. Es positivo. Ya, ahí está. El número es positivo. Ahora, ¿qué pasa con la representación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual nosotros vamos a ir llenando nuestra tabla y vamos a ir escribiendo qué pasa con los números, ¿ya? Y en principio vamos a continuar acá. Vamos a escribir también qué pasa con los números, miren, los números positivos. Los números positivos se representan igual en los tres sistemas de representación. Positivos se representan de la misma manera. De la misma manera en los tres sistemas. No, vamos a buscarlo ahí nomás. En los tres sistemas. Sistema. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que en realidad tenemos un bit de signo, que va a ser el bit de más a la izquierda, ¿cierto? Y que si es que el bit de signo es 0, el número es positivo. Y si el bit de signo es 1, el número es negativo. ¿Ya? Y también nos están diciendo acá que los números positivos se representan de la misma manera en los tres sistemas. Y vamos a ir directamente a un ejemplo, ya para que así nos vaya quedando más claro lo que vamos a hacer nosotros. Miren. Vamos a trabajar, por ejemplo, con los siguientes números. Con estos números. Voy a escribir acá, ejemplo. Vamos a tener el número. Por si acaso el número acá lo voy a escribir en decimal y después lo vamos a representar, obviamente, ¿ya? Vamos a tener el más 25 y vamos a tener el menos 25. Y vamos a ver qué sucede con él. ¿Ya? Acá vamos a tener la representación en signo magnitud. Acá vamos a tener la representación en CA1 y aquí, lógicamente, en CA2. ¿Ya? Yo voy a completar esta tabla. Vamos a ponerla aquí para que quede bien ordenada, ¿ya? Entonces vamos a tener nuestra tabla acá y vamos a escribir las diferentes representaciones. Por ahí. Acá. Nos va a alcanzar de más, ¿ya? Acá.
Y ahí. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra otra representación. O perdón, nuestra tabla, al menos las líneas verticales, ¿ya? Y vamos a completar, cerrar la tabla para que podamos representarlo. Ustedes ya saben cómo parten todos los números, ¿cierto? Porque con solo saber el signo del número ya podemos saber qué dígito va a ir. Así que lo vamos a ir completando en un momento, ya apenas termine de cerrar mi tabla. Ahí tenemos la tabla, voy a poner doble línea para que quede un poco mejor visualmente. Ahí. Y separamos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder ahora a escribir los bits de signo, ¿cierto? ¿Cuáles son los bits de signo? Para toda la primera fila, ¿cierto? Todo lo que tenemos acá, como el número es positivo, va a ser simplemente 0, 0 y 0. Eso lo sabemos directamente. Y para la segunda fila, donde tenemos, ¿cierto?, que el número es negativo, va a ser 1, 1 y 1. Directo, no hay nada más que hacer en ese caso. Vamos a ver que para representar en este caso que tenemos acá para signo magnitud, que es lo que está ahí, vamos a escribir el signo y además vamos a poner la magnitud del número. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Cuál sería la representación del 25, por ejemplo? Si consideramos el 25 sin signo, ¿cómo se representaría en binario? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden comentar. ¿Cómo quedaría el 25 en binario? Hasta lo que hemos visto ahora. Ya, lo vamos a calcular. Vamos a calcular por acá. 11001. Ya, sí, muy bien. 11001. Efectivamente, ¿cierto? Tenemos varias alternativas. Lo podríamos haber hecho con el método, ¿cierto?, sistemático. Lo podríamos haber hecho también con este método intuitivo que yo les comentaba, ¿cierto? Que se basa, y es muy parecido a lo que estábamos haciendo recién, ¿no? ¿Sí? Se fijan que aquí yo simplemente digo, un 1 en esta posición pesa 16, aporta 16, ¿cierto? 1 acá aporta 8. En definitiva estaría aportando entonces un 16 más un 8, tendríamos 24, ¿cierto? Nos faltaría un 1 acá. Y con eso conseguimos el 25, ¿cierto? Y los demás van a ser simplemente 0. Ustedes pueden comprobarlo y convertirlo. Por ejemplo, con el método que usamos antes. Esto de acá sería un 9, ¿cierto? Más, esto sería un 1 en hexa, ¿cierto? Recuerden que eso estoy escribiendo. Por 16. 1 por 16 me da, obviamente, 16, más 9 sería 25. ¿Sí? Ven que es bastante práctica esa conversión porque para números así pueden ser muy grandes, pueden ser un poco más pequeños, se convierte muy rápido, muy, muy rápido. ¿Ya? Entonces sería el 25 el que tenemos acá. 11001, como bien nos mencionaban, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros para representar este número? El número que estamos buscando, ¿cierto? El de acá. Vamos a decir que esto que está acá lo vamos a escribir directamente. Y por si acaso, algo que yo no mencioné es cuántos bits vamos a usar, porque tiene que estar definido, ¿ya? El sistema tiene que indicarlo, o en realidad en un sistema está indicado, o si es un problema, uno mismo lo va a escribir ahí. En este caso lo escribiría yo, si está libre, ahí lo tendría que elegir ustedes, pero por lo general los problemas van a estar cerrados, o sea, va a decir la cantidad de bits. ¿Ya? Así que aquí nos van a pedir, utilice 8 bits, vamos a usar únicamente nosotros. ¿Ya? Para todo, bits de signo y más los demás bits. Eso quiere decir que vamos a tomar esta representación, la vamos a poner ahí, y nos va a quedar, por tanto, 1, 1, 0, 0, 1. Pero como ustedes pueden ver, aquí nos piden 8 bits. ¿Y aquí cuántos tenemos? 5 más 1, 6. ¿Qué haremos con los otros bits? ¿Qué creen ustedes? Hay que colocarlos de 0, desde, Ya. desde el último 1 desde la izquierda hacia el 0 que está. Sí, sí, de hecho esa es precisamente lo que tenemos que hacer. Rellenamos acá con ceros. ¿Y por qué son ahí? ¿Por qué no en el otro lado? Porque recuerden que este número que está acá, yo lo podría representar sin ningún inconveniente así. No cambiaría nada, ¿cierto? Lo que pasa es que los ceros a la izquierda no estarían aportando nada. Así. Sería diferente si los pongo ahí, porque ahí cambio el número, ¿cierto? Así que eso hacemos simplemente. Vamos a ponerle ceros a la izquierda hasta completar la cantidad de bits que nos pidan, obviamente, ¿ya? Y en total, entre todo lo que está acá, tenemos que tener los 8 bits que nos están pidiendo. Así que ya lo hemos cumplido. Ahora, ¿qué nos decía el punto 2? Los números positivos se representan de la misma manera en los tres sistemas. Eso quiere decir que una vez que nosotros ya sacamos el número que corresponde al más 25 en
signo magnitud, en los demás sería exactamente el mismo. Exactamente el mismo, ¿ya? Así que estaríamos ok con ello. Vamos a ponerle aquí un color amarillo, por ejemplo. Ah, quedó como raro. Ahí sí, ¿cierto? Ahí. Vamos a tener entonces 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Recuerden que esos bits que están en azul son simplemente relleno para completar los bits que nos piden. Si nos hubieran pedido 7, le hubiéramos puesto un 0 más. Si nos hubieran pedido únicamente 6 bits para representarlo, lo dejábamos como estaba, ¿cierto? Y su bit de signo. ¿Ya? Y tenemos la mitad de la tabla lista. Nos falta solamente rellenar lo que viene abajo, ¿cierto? Y esto es importante, porque los números negativos van a ser diferentes para los diferentes sistemas. Se van a representar diferentes. Ahí no está la diferencia, porque si no, no tendríamos 3 sistemas si fuera todo igual, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Para el caso de signo magnitud, vamos a tener que la representación solamente va a cambiar entre un signo, por ejemplo, de la misma magnitud, que tiene diferentes signos, perdón, en un número que tiene la misma magnitud, pero diferentes signos, lo único que va a cambiar va a ser el bit de signo. Yo creo que igual tiene bastante sentido, ¿cierto? Porque el signo está separado en este caso de la magnitud. Así que nosotros tendríamos que el menos 25 sería casi exactamente igual a esto, con la sola diferencia, ¿cierto?, del bit de signo. Así que podemos copiar ahí, ¿cierto? Y aquí le ponemos el 0, 0. ¿Cómo sabemos que es un menos 25? Bueno, por el bit de signo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y nos ¿Profe? queda solamente... Dime. Entonces, ¿todos los que parten con 1 son negativos? Sí, todos los que parten con 1, si estamos trabajando en complemento a 2, o perdón, si estamos trabajando en complemento a 2, en complemento a 1, o signo magnitud, serían negativos. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, nos quedan solamente 2 casillas por llenar. Así sería bastante poco lo que nos queda, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora con las representaciones, ya? Y voy a anotar esto también porque la idea es que todo esto quede escrito, ¿ya? Así que vamos a escribirlo acá. Punto 3. La diferencia entre un número positivo y un número negativo en signo magnitud solamente está definida por su bit de signo. Vamos a escribir. Oh, se perdió el verde. Vamos a poner el verde ahí. La diferencia entre un número. Diferencia. Me pregunta Renato, ¿cómo diferenciar si el número binario es ese número o es menos 25 o 153? Lo que pasa es que eso estaría definido porque en un sistema nosotros deberíamos saber, en un sistema me refiero, por ejemplo, en un computador, en un microcontrolador, en un lenguaje de programación, por ejemplo, está definido qué formato se usa y la cantidad de bits que se está utilizando también. Entonces va a decir, no, mira, aquí estamos trabajando, por ejemplo, con CA1 a 16 bits. Entonces, todos los números que veamos, vamos a asumir que están siguiendo esa regla. ¿Ya? Así lo diferenciamos, en realidad, porque si no, no habría cómo, ¿cierto? La diferencia entre un número entre números positivos y negativos, en este caso en signo magnitud, solamente, ahora sí, que me quedo como raro, ¿no? Solamente está definida por su bit de signo. Me falta un tilde, solamente. Pero después del almuerzo yendo como medio lento, así que, ¿qué le vamos a hacer? Ahí. ¿Ya? La diferencia entre números positivos y negativos en signo magnitud solamente está definido, o definida en realidad, por su bit de signo. ¿Ya? Eso es importante, lo anotamos, ¿cierto? Vimos que en realidad se copiaba acá. Y ahora vamos a ver qué pasa con complemento a 1. ¿Cómo se representan los números negativos? ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. En CA1, lo voy a escribir, va quizás a sonar medio extraño, pero lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? En CA1, un número negativo
se obtiene invirtiendo los bits. Invirtiendo, eso voy a escribir. Invirtiendo los bits de la representación de del positivo. Los bits de la representación de su correspondiente positivo. Por si acaso, cuando digo su correspondiente positivo, me refiero como, no sé, como al inverso aditivo, si lo quieren ver así, ¿ya? O sea, si quiero obtener la representación del menos 25, tendría que invertir los bits del más 25, ¿ya? Positivo. Y lo vamos a dejar escrito acá. Para que no tengamos dudas. Que suena como medio extraño, pero al menos va a quedar escrito ahí, ¿ya? Y por si acaso, yo digo invirtiendo. ¿Qué será invertir los bits, no? Es simplemente cambiar los unos por ceros y los ceros por uno. Eso es todo lo que vamos a hacer. Así que en definitiva, para poder obtener la representación del menos 25, vamos a partir de la representación del más 25, que sería precisamente la que tenemos ahí, y vamos a invertir sus bits. Vamos a cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Eso vamos a hacer. Vamos a cambiarlos acá, miren. Nos va a quedar entonces el 0, acá 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Como pueden ver, para el bit de signo no hacía falta, porque ya lo habíamos escrito, ¿cierto? Pero aún así se cumple esa idea. Y eso que tenemos acá sería la representación del menos 25 en complemento a 1. ¿Ya? Y me lo había escrito Renato, parece. A ver. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? No, de hecho se toma todo junto. Se toma todo junto, así que sería la primera la que estaba correcta. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a preguntarlo por acá. Ya, lo vamos a explicar de nuevo. En CA1, un número negativo se obtiene invirtiendo los bits de la representación de su correspondiente positivo. Ahí me refiero a su inverso aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, si yo quiero obtener la representación del menos 25, lo que debo hacer es simplemente tomar la representación del más 25, que está acá, e invertir en los bits, cambiando los ceros por unos y los unos por ceros. Si se fijan, eso fue lo que hicimos ahí. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Y yo voy a quitarle ese círculo que me quedó ahí justo encima del número. Y voy a anotar eso respecto al cambio de los ceros y los unos, ¿ya? Ceros por uno, unos por cero. Ahí, ¿cierto? Donde invertir, invirtiendo, está bien. Donde invertir los bits se refiere a cambiar los ceros por unos, ceros por unos y los unos por ceros. Y los unos por ceros, simplemente. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ahora lo voy a preguntar de nuevo, así que me responden ahí. En CA1, un número negativo se obtiene invirtiendo los bits de la representación de su correspondiente positivo. Su inverso aditivo. Ahí le he puesto, vale decir su inverso aditivo. Donde invertir los bits se refiere a cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Los que me escribieron más o menos me podrían escribir ahí para ver qué parte no se entiende bien. Fíjense que si yo quiero la representación del menos 25, que era lo que íbamos a poner acá, lo que hicimos fue simplemente partir de la representación de ese número, ¿cierto? Que si yo, por ejemplo, lo tengo ahí, perdón, ahí, ¿cierto? Simplemente cambié, donde habían unos, puse ceros. 0, después puse donde habían 0, 1, ¿cierto? Y lo fui invirtiendo. Y aquí me quedó lógicamente un 1, ¿cierto? Y ahí nos quedó lo que está ahí. Eso es lo que acabamos de hacer.
Eso sería todo lo que habría que hacer para el caso de complemento 1. Ha pasado exactamente un minuto, así que vamos a cerrar acá y compartimos el resultado. Espero que las personas que pusieron más o menos lo hayan entendido mejor, y si no, me lo hacen saber ya para ir revisando ese tema. Ahora, ¿qué pasa con la representación en CA2? Porque en CA2 hay unas leves diferencias, ¿ya? Pero para CA2 vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo voy a primero a desarrollar para que ustedes lo vean y después vamos a escribirlo para que quede ahí, obviamente, registrado. Supongamos que tenemos un número. Miren. De hecho, vamos a poner un número acá. Vamos a escribir un ejemplo. Y vamos a tener el siguiente número. ¿Ya? Tenemos un número. En este caso de 5 bits. Tenemos que el número sería positivo o negativo, según lo que ustedes ven. Los porcentajes de los resultados suman 101. ¿Ya? Este número sería positivo, ¿cierto? Porque tiene un bit de signo 0, recuerden. Si tuviera bit de signo 1, sería negativo. ¿Ya? Inmediatamente. Es un número positivo. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar una operación que va a ser así. Vamos a partir por la derecha, manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. Perdón. Vamos a partir por la derecha, manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también vamos a mantener. Y luego vamos a invertir los bits siguientes. ¿Ya? Vamos a poner 2 ejemplos para que lo veamos acá. Ahí. Partimos por la derecha. Vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1. ¿Ya? Partimos por la derecha, mantenemos el 0, 0, 0. Llegamos al primer 1, que está ahí, el cual también mantenemos. Lo escribimos ahí. Y los siguientes bits los invertimos. Así que voy a invertirlo. A él lo voy a invertir, ¿cierto? A él lo voy a invertir también cambiándolo por un 0. Y a él incluso también lo voy a invertir. Y va a quedar un 1. Fíjense en algo. Este número que estaba acá, si nosotros sabemos que es un número con signo, claramente tenía un bit de signo 0. Por tanto, nosotros podíamos saber que era un número positivo. Pero al realizar esta operación, nos quedó con bit de signo 1. Así que pasó a ser un signo negativo. O en este caso, a ser negativo su signo, ¿cierto? ¿Ya? Repito, ¿qué hicimos? Partimos por la derecha, manteniendo todos los bits hasta llegar al primer 1. ¿Ya? Entonces mantenemos ese primer 0, ese 0 también, ese también. Llegamos al primer 1 que está ahí. También lo mantenemos. Y los siguientes bits los invertimos. ¿Ya? Lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a tener otro ejemplo muy similar. Y este va a ser con un bit de signo 1 primero, miren. Ahí. Ahí incluso. ¿Ya? Partimos por la derecha. Vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también vamos a mantener. ¿Ya? Así que mantenemos ese 0, mantenemos ese 0, ese 0, ese 0. Llegamos al primer 1, ¿cierto? El cual también mantenemos. Y los siguientes los invertimos. Así que nos va a quedar acá el 1, aquí nos va a quedar 0, y aquí nos va a quedar 0, ¿cierto? De 1 pasó a 0. ¿Se fijan? O sea, realmente como que le estamos cambiando el signo al número. Y es efectivamente lo que estamos haciendo. ¿Ya? Esto para la siguiente clase nos va a servir, de hecho mañana, para realizar operaciones. ¿Ya? Y ahora, vamos a ver el caso de acá, el que primero que dibujé. Vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1. Pero aquí si se fijan bien, el primer 1 apareció directamente, así que el único que se va a mantener es él. Y los siguientes se van a invertir. Este de acá va a pasar a ser un 1, ese va a pasar a ser un 0, este acá un 1 lógicamente, y el último va a pasar a ser un 1. ¿Ya? ¿Se entiende la operación que estamos Sí, realizando? profe. Sí se entiende. Ya, hice varios ejemplos, así que, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer para obtener el negativo. ¿Ya? Si lo escribía, ustedes no me iban a entender nada, por eso preferí mostrárselo primero y después lo escribimos ahí. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a aplicar. Fíjense que si tuviéramos, por ejemplo, este número, y aquí viene una... ¿Sí? Ya, Rodrigo, de hecho, lo calculó, me parece. Sí, porque partimos de acá. Yo voy a tomar el número, lo voy a copiar acá abajo, para que lo dejemos también como un ejemplo más. Ahí lo vamos a dejar. Hola. Ahí tenemos, ¿cierto? Partimos por la derecha.
Partimos por la derecha, vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Que en este caso es parecido al que teníamos acá, ¿cierto? Bueno, de hecho, ahí, ¿sí? Porque encontramos el primer 1 directamente, fue el primero. Se mantiene él solamente, y los siguientes se van a invertir, así que me va a quedar 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 1. Y sería lo que me escribieron, ¿cierto? Sí, les dio lo mismo, muy bien. ¿Ya? Y esa sería la representación entonces del CA2, perdón, del menos 25 en CA2, ahí sí. Nos quedaría entonces 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1, son en realidad 3, 1, para ser más preciso, después 0, 0, después 1, 1. Ahí estaría. Y ahí tendríamos entonces, para que ustedes vean, las tres representaciones del menos 25 en signo magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2. Así recapitulando, y después voy a dejar escrito lo que les decía ya. ¿Cómo fue que representamos estos números? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que los números con signo, ¿cierto? Usando cualquiera de los tres formatos que teníamos, que eran signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, se representan usando un bit para el signo. ¿Ya? El primer bit va a ser precisamente para el signo. Si es que el bit de signo es 0, eso quiere decir que el número es positivo. Yo directamente, si sé que es un número con signo, y veo que tiene un 0 al principio, voy a saber que es positivo. De la misma manera, si es que tiene un 1, va a ser negativo. Después, vimos también que los números positivos se representaban de la misma manera para los tres sistemas. Eso quiere decir que, sin importar si es signo magnitud, si es complemento a 1 o complemento a 2, va a ser exactamente la misma representación. Y me pregunta Chris, ¿para qué existen tres representaciones? En realidad porque no existen solo tres, sino que existe n representaciones. Esto que nosotros vimos respecto a complemento a 1, complemento a 2, yo lo podría ver como complemento a n. ¿Ya? Y lo que sucede es que el signo magnitud se relaciona mucho y es muy parecido a lo que tenemos nosotros los números naturales, por ejemplo. O más que bien los números naturales, como trabajamos nosotros los números decimales, ¿cierto? Que como que ponemos el signo, por ejemplo en notación científica, el signo separado de la magnitud. Y basta cambiarle el signo y con eso inmediatamente el número negativo, ¿cierto? Es muy parecido. Y existe porque es más fácil para los humanos de poder trabajarlo. No así para las máquinas. El CA1 existe porque es una forma muy simple de trabajar. O sea, se puede simplemente invertir los bits y decimos, este número es negativo. Sin embargo, no es el más eficiente. ¿Ya? Y el CA2 es precisamente la forma que yo podría decir que es la más eficiente de las tres que tenemos acá. Y, de hecho, los números que nosotros tenemos, supongamos. Yo sé que ustedes en su carrera, por ejemplo, programan en Java. No sé si programarán en C todavía, pero yo creo que sí. ¿Cierto? Incluso en Python. ¿Qué pasa ahí? ¿En C también? Ya, muy bien. ¿No? ¿Python no? Bueno, Python no. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Que los int, ¿o no le enseñaron? O sea, tuvieron que aprenderlo nomás. Los int, los long, se representan en CA2. Y por ejemplo, para el caso de los int, se usan 32 bits, si mi memoria no me falla. ¿Ya? Y para el caso de los long, se usa CA2, pero a 64 bits. Y por ahí en Java creo que se usa también el short. No me acuerdo si tiene 8 bits, me parece. Si me Yo fue equivoco. 8 ¿Sí? Sí, sí. Ya, muy bien. ¿Se fijan? Entonces, por eso nosotros trabajamos también después la operatoria con CA2. No trabajamos en CA1, no trabajamos en signo magnitud, porque en realidad son otros sistemas alternativos. Pero el que se usa más es precisamente este de acá. Porque hace un uso más eficiente de todas las combinaciones disponibles. Porque quiero que ustedes piensen lo siguiente. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no usamos el signo magnitud? Me dicen que en realidad a las máquinas resulta más complejo, pero para nosotros es más simple, ¿cierto? Pero, ¿qué número sería este, por ejemplo? Imagínense que yo escribo este número. Ahí, estoy trabajando en signo magnitud. ¿Qué pasa acá? ¿Qué número es? Signo magnitud. Ya, sería el 0, pero en realidad si quisiéramos ser bien precisos sería el más 0 y el menos 0. Puede que tenga sentido, perdón, menos 0. Puede que tenga sentido, puede que no, pero perdemos una combinación ahí. Hay una combinación que no estamos asignando a otro número. En algunos casos podría tener sentido, ¿cierto? Pero es como medio ambiguo, medio extraño. ¿Ya? Entonces, habíamos llegado, ¿cierto?, a que
los números positivos se representaban de la misma manera, le decía yo que la diferencia entre números positivos y negativos en signo magnitud solamente está definida por su bit de signo. ¿Ya? Es tal como lo hacemos nosotros, que le ponemos, por ejemplo, un más y un menos, y con eso nos basta, ¿cierto? Así que lo que se refiere a la magnitud va a ser exactamente lo mismo. Esto de acá lo copiamos porque era la misma para las tres representaciones. Y luego teníamos algunas diferencias en el cómo se representaba el negativo, en este caso el CA1 y del CA2. En CA1 lo que hacíamos nosotros era simplemente invertir los bits de la representación del positivo correspondiente. Y a eso me refería simplemente al inverso aditivo. O sea, si quiero representar al menos 25, tomo la representación del más 25, que está acá, y le invierto los bits. Si quisiera representar, por ejemplo, al menos 33, tendría que tener la representación del más 33, e invertir en los bits. ¿Sí? Eso deberíamos hacer. Y bueno, para la representación del CA2, lo que hacemos es simplemente partir de la representación del positivo y mantener todos los bits, ¿cierto? Partiendo por la derecha, hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los siguientes los invertimos. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Esto está basado en una regla mnemotécnica, porque en realidad hay otra definición que se basa en la suma, pero todavía no estamos sumando, así que lo vamos a ver mañana. ¿Dudas? Mientras yo dibujo mejor esto. Al menos para 6 Java esto se define así. ¿Qué escribí ahí? Quería escribir CA2 y escribí 3. ¿Cómo pasa eso? Eso es preocupante. No, pero ya sé por qué escribí 3. Porque vi el número de abajo. Ya. Cualquier duda me comentan. Yo creo que por hoy día estamos ok. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar un poquito más. Vamos a realizar operatoria, ¿ya? Y vamos a ver también algo muy importante, el rango de representación. Porque ahora el rango de representación que vamos a tener, supongamos, usando 3 bits en CA2, obviamente va a ser diferente si tengo 16 bits en CA2, ¿cierto? Debería poder representar más números. ¿O no? Bueno, le agradezco mucho su participación de hoy día. ¿Sí? Sí, ¿Una sí, duda? no, lo que decía. No, lo que decía. Y lo otro es para la clase de mañana. ¿Sí? Vamos a definir lo del CA2, ¿no? El cambio de CA2. Que Sí. lo mostró como ejemplo. Sí, sí, lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir, no te preocupes. Si no lo escribí, simplemente para que se entendiera bien. Pero lo vamos a dejar escrito, ¿ya? Vale, profe. Ya, que esté muy bien. Igualmente, chau, chau. Sí, algo que se me estaba olvidando. Recuerden que había una votación que creo que termina mañana. No la he chequeado yo. ¿Ustedes la han revisado? ¿Se acuerdan? Le voy a dar una mirada. Faltan 10 personas. Ya, miren, si quieren me pueden mandar a mí un mensaje y yo les puedo dar la lista de los que faltan, ya, si quisieran contactarlo. Porque si faltan, como les digo, tienen que estar todos tienen que ponerle, la podemos extender si quieren ya, pero ahí si es que alguien quiere hacerse cargo, me pide la lista y yo le puedo decir quiénes no han contestado. No les puedo obviamente mandar la lista completa de qué han votado y cosas así, pero porque de hecho no la he revisado. Claro, en realidad tienen que estar todos de acuerdo, porque esa es la regla que nos han puesto desde docencia. De docencia industrial, de hecho. Nos dicen que no hay ningún problema en cambiar fecha de prueba siempre que estén todos de acuerdo. Anteriormente era con la lista. En este caso sería con la encuesta. ¿Ya? Sí, pues tienen que estar todos de acuerdo. No he chequeado, vamos a ver. Todavía me queda un minuto, así que no le estoy robando tiempo. Voy a mirar por acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, a ver. Bueno, si hay alguien que no haya votado y usted está en la clase, por favor, vote. 71. De hecho hay un no. Y ahí sin contestar, 9. Como que votó ahora, sí. Claro. Bueno, pero ahí ustedes coméntenlo ya. Cualquier cosa ahí. Si quieren extender un poco el plazo, lo pueden hacer. O sea, lo podemos hacer. Me dicen nomás, pero no más allá de una semana, por ejemplo. ¿Ya? Por ahí si quieren hacer lobby, lo que quieran hacer. Pero tienen que estar todos de acuerdo. Porque si no, si hay una persona que no está de acuerdo, no lo podríamos cambiar. ¿Ya?
Eso es lo que nos ha instruido desde un principio. Si no, me van a retar de nuevo. O estoy quedando grabado, mejor no. Ya, bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Ahí me comentan si quieren extenderlo una semana más para hacerlo y todo eso, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos mañana.